Hermanos, buenos días. Nos encontramos con el sábado de gloria, la vigilia pascual. Hoy se nos regala la palabra de Dios, comenzando por 3 libros del Pentateuco, el Génesis y el Éxodo. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 1, versos 1 al verso 2 del capítulo 2. Pues se nos muestra la creación, el proyecto de Dios. El hombre es creado imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto es embajador de Dios. El hombre domina la creación. Está puesto para esto, pero en el fondo el dueño, el hacedor es Dios. Y entonces el hombre es un colaborador. Está al frente de la creación, domina la creación, pero el dueño es Dios. Los crea varón y mujer. Los dos son imagen de Dios. No el hombre solo, no la mujer sola, sino los dos son imagen de Dios, imagen y semejanza. La fecundidad es una bendición de Dios. La misma tierra que alimenta, que produce la simiente, ha recibido este don de Dios. Y concluye siempre el Génesis diciendo que todo era bueno. La segunda lectura del mismo libro del Génesis, capítulo 22, versos 1 al 18, es el momento en que Abraham va a ofrecer su máximo sacrificio. Y Abraham va a aprender que aun cuando se apoyó en la promesa de Dios, ahora se tiene que apoyar en el Dios de la promesa. Los padres de la iglesia ven a Isaac llevando la leña, una figura de Cristo llevando la cruz. Tanto en el momento en que Abraham tiene que romper con su pasado al salir de Ur de los Caldeos y prácticamente romper con el futuro que era Isaac, esta expresión en boca de Abraham es hermosa e importante. Dios proveerá. La descendencia de Abraham se convertirá en una fórmula de bendición para otros. Y yo me pregunto si nosotros somos eso para los demás, una fórmula de bendición. Abraham es invitado a abandonar su pasado y ahora mirar el futuro, pero con Dios. Por supuesto, la lectura nos insinúa o nos dice claramente que hay una idea de supresión de sacrificios humanos. La tercera lectura del Pentateuco es del libro del Éxodo, capítulo 14, al versículo 1 del capítulo 15. Es el momento en que el pueblo de Dios atraviesa el Mar Rojo y vemos el empleo providencial de fenómenos naturales de manera providente al servicio de Dios. Hay un cambio repentino en el corazón de Faraón, que había dejado salir a los hebreos, pero ahora cambia su intención, y esto está opuesto a los planes de Dios de salvar a su pueblo de la esclavitud. Por eso hay una intervención divina en favor de todo su pueblo. Amén. Queridos amigos, y ahora nos viene la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima lectura, que son de los libros de los profetas. La cuarta lectura es de Isaías 54, 5 al 14. Dios se siente incapaz de repudiar a su amada, es decir, al pueblo, a pesar de los muchos adulterios que ésta ha cometido, porque le ha traicionado a través de la idolatría. El exilio en Isaías es comparado con el diluvio. Ambos ocurrieron por desobediencia a la palabra de Dios. Es una catástrofe la del diluvio, y aun cuando de manera distinta, pero también es una catástrofe para el pueblo, el exilio a Babilonia.
Ambas se parecen por la desobediencia a la palabra de Dios. Allí comienza tanto el exilio como el diluvio. Se pone en contraste la antigua Jerusalén desobediente con la nueva Jerusalén obediente. La quinta lectura, queridos hermanos, también es del profeta Isaías, capítulo 55, del 1 al 11. Aquí vamos a hablar en términos de fiesta, de banquete. Todos están invitados a un banquete escatológico. La única condición para participar de este banquete es tener sed de Dios. La imagen del banquete describe el amor de Dios a través de los platos suculentos y los vinos exquisitos. La fuente de la vida se busca en la palabra de Dios porque ese es el alimento, ese es el banquete. Se insiste en que Israel debe buscar a Dios. Dios es trascendente, pero es cercano a la hora de ayudarnos. El hombre, aunque esté desamparado, se le exige que actúe con energía. Vamos a la sexta lectura que es de los profetas, en este caso el profeta Baruch, capítulo 3, versos 9 al 15, también el verso 32 y el verso 4 del capítulo 4. Tema principal en esta lectura de Baruch es la ley y la sabiduría. Israel está manchado por su asociación con los babilonios. La gloria de Israel es su ley y su privilegio consiste en conocerla y observarla. Para encontrar la paz es necesaria la adquisición de la sabiduría que procede de Dios. Y vaya, que entonces, como el profeta, debemos aclamar a Dios que nos dé sabiduría para que nuestro mundo cada día encuentre más justicia y paz. La séptima lectura es del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 16 al 28. Ezequiel habla de darle un agua pura que purificará de todas sus inmundicias al pueblo. Es Dios quien ha de purificar al hombre porque éste es incapaz de purificarse a sí mismo. Sin Dios no podemos lograr ese proceso importante en nuestra vida. Se habla de un poder interior permanente para vivir los mandamientos. Dios compromete el honor de sí mismo y de su nombre. Los proyectos de Dios no son de aflicción, son proyectos de esperanza. Amén. Amigos, hermanos, llegamos al Nuevo Testamento con la epístola y con el Evangelio. La epístola de este año es de la carta a los Romanos, capítulo 6, 3 al 11. El tema de Romanos es el tema del bautismo. El hombre queda asociado a Cristo justamente en el momento en que éste se convierte en Salvador. En el Salvador. El bautismo capacita al creyente para vivir con la vida de Cristo. Y con esa vida sí encontramos nuestra salvación. Hemos sido injertados en Cristo. Esta rama estaba en un árbol, vivía de la savia y del tronco de este árbol, pero la quitamos de acá y la injertamos en otro árbol. Y ahora en este otro árbol va a vivir de esta savia y no de aquella. Se va a sostener en este tronco y no en aquel. Hemos sido injertados en Cristo. Y desde Cristo y su evangelio, su palabra y su gracia, vamos creciendo. El que ha muerto ha sido liberado del pecado. Desde un punto de vista legal, un hombre al morir queda absuelto. No se puede meter en prisión a alguien que ya está muerto. Entonces el hombre muere en Cristo, es asociado a la muerte de Cristo y por lo tanto queda absuelto del pecado. Cristo rompió el dominio del pecado. Cristo nos da un nuevo principio de actividad vital, el Espíritu. El hombre bautizado está ontológicamente unido a Cristo. Y amigos, el evangelio de este año es el evangelio de Marcos 16 del 1 al 7.
todos los evangelios, no solo los sinópticos, sino incluso el mismo evangelio de Juan, siempre nos dan un mismo mensaje, el mensaje de la tumba vacía. En palabras de aquel ángel que se encuentra con las mujeres, María la de Santiago, María Magdalena y Salomé, la cruz ha desembocado en la tumba vacía. El mensaje pascual se anunció primero a las mujeres piadosas y fieles que rodearon a Cristo. No tuvieron miedo, estuvieron con Él, lo acompañaron en su pasión hasta la muerte. Aunque sea de lejos, ellas estaban allí. Y por lo tanto, a las primeras que se les parece es a ellas. Y el Señor las utiliza a ellas para darles el mensaje a los apóstoles que están escondidos. Los 4 relatos coinciden en que encontraron el sepulcro vacío, pero es necesario otro recurso, aparte de la tumba vacía. Es la experiencia personal y comunitaria del Cristo vivo y la revelación de lo alto que les permite identificar al crucificado con el resucitado. Sin esta revelación no pudiesen identificar a aquellos discípulos camino de Emaús. Se tropezaron con Jesús resucitado y todavía no lo reconocían. La misma Magdalena que confunde a Jesús con el jardinero, en fin. Por eso Dios los revela. La resurrección no es una reanimación, no es una vuelta a la vida como la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín o Lázaro, que volverían a la vida para algún día volver a morir. La resurrección es la vuelta a la vida para siempre, en un estado totalmente nuevo y trascendente. La resurrección es la nueva creación que enlaza con el proyecto original de Dios, porque Dios nunca quiso la muerte para el hombre. Ahora, ¿qué sentido tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene la muerte? Es el paso a una vida feliz, sin fin y para siempre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Felices Pascuas de Resurrección. Hay pandemia, pero Cristo está resucitado. Hay injusticia, pero Cristo está resucitado. No se puede tapar eso con un dedo. Sé testigo de Cristo resucitado. Amén.